Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio de comunicación. Y comunicación quiere decir que usted también interactúa con nosotros. La retroalimentación, dicen los teóricos. El índice flamígero que se transmite en todas las plataformas a las que tiene acceso MXN Televisión. Usted nos encuentra ahí. Hoy tengo el gusto de platicar nuevamente con un experto en materia de aviación. Mi amigo, mi compañero en muchas lides, Fernando Gómez. Fernando, qué gusto tenerte aquí otra vez con nosotros. Al contrario, Paco, es un gustazo estar como siempre contigo, a tus órdenes. Pues yo creo que hay mucho de qué platicar con respecto a esta NOTAM de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, emitida a finales de la semana anterior. Una nota que advierte de posibles acciones militares en el área del Pacífico, teniendo como centro Mazatlán, pero llegando hasta Panamá. Maniobras militares en el espacio aéreo mexicano, maniobras militares de los Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, Fernando. Sí, es difícil entenderlo, nos agarra desprevenidos, es una notificación, una alerta que emite la FAA, por sus siglas en inglés, y que transmite a sus pilotos norteamericanos de aerolíneas norteamericanas la advertencia de que pudieran existir riesgos por operaciones militares en esa región, incluyendo también, además de Nicaragua, Honduras, Ecuador y obviamente Colombia y parte de Venezuela, pasando por México. Si bien esta advertencia va dirigida a los pilotos norteamericanos que tengan precaución al realizar trayectorias o rutas aéreas cercanas a las de las operaciones militares, obviamente encubiertas o secretas, lo que hacen los aviones militares en sus incursiones secretas, como lo que sucedió recientemente en Venezuela con la extracción del presidente Maduro, pues es a nivel de máxima secrecía por estrategia militar. ¿Qué es lo que hacen? Es desactivar sus transponders, que son mecanismos o aparatos con los que te localizan como si fuera un GPS, pero se llama de otra forma, GNS, y lo que hace es detectar el movimiento de la aeronave, y eso es lo que le permite al radar localizar en tiempo y forma a cualquier aeronave que circule por el espacio aéreo. En este caso, lo que hacen es desactivarlos, y ese mecanismo de desactivación hace que posiblemente afecte a otras aeronaves circundantes que anden cerca de ese trazo militar, de la ruta militar. Entonces, para no afectarlos momentáneamente, porque también se conecta y se desconecta, o te desconecta y luego se vuelve a reconectar automáticamente, esta geolocalización, lo que pasa es que pudiera haber riesgos precisamente para las aerolíneas comerciales que anden cerca y que se queden sin comunicación. Eso es muy peligroso. Entonces, la advertencia que le lanzan a las aerolíneas estadounidenses es esa. Claro, se extiende, o se entendería que cualquier otra aeronave comercial de cualquier país o cualquier bandera pudiera sucederle algo parecido. Entonces hay que tomar precauciones. Ahí me llama mucho la atención que inmediatamente después de que se dio a conocer esta notificación de la FAA, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que antes era la SCT, como le llamábamos, pues emite un par de boletines ahí en la cual justifica que el aviso sea solo, exclusivamente, únicamente para aeronaves comerciales y pilotos estadounidenses. Y los pilotos mexicanos, ¿por qué no les advierten la Secretaría de Comunicaciones? Exacto. Esa es la cuestión. O sea que los aeronaves y los pilotos mexicanos
¿están exentos de cualquiera de estos peligros? Claro. No, yo creo que hace falta una política de comunicación más efectiva, Paco, precisamente para darle certidumbre a este sector, pero no nada más este sector, sino la opinión pública y sobre todo también a la industria turística, porque al no haber una comunicación efectiva, al pensar ellos, quienes controlan la comunicación gubernamental, piensan que minimizando o soslayando este tipo de actividades, pues, o este tipo de anuncios, pues son cuestiones técnicas que tienen que ver con la aviación. Ay, a mí que yo no vuelo, yo no uso aeropuertos, yo soy una ama de casa, un estudiante, un obrero, lo que tú quieras. Hay mucha gente que no vuela, obviamente, pero la mayor parte de la gente debería de preocuparse porque, y no es que seamos alarmistas o catastrofistas, sino que hace falta una política de comunicación más efectiva para darle certidumbre al sector, a la población y comunicar efectivamente qué es lo que está pasando. Mira, es muy interesante porque hay un sinfín de factores que intervienen desde el punto de vista político, como el punto de vista militar, que también tiene que ver con asuntos de la malentendida soberanía, que es algo que estamos dispuestos a defender, pero hay que definir bien este punto. Y el otro es lo técnico, que tiene que ver con los aparatos que te explicaba al principio y que no quisiera yo abundar mucho para no aburrir a la gente. Pero sobre todo, lo que hay que entender es que estas cuestiones pueden afectar a la aviación mexicana, tanto civil o comercial como militar. Pero ¿qué se necesita? Si ya están haciendo esfuerzos para combatir al crimen organizado o cualquier actividad que requiera la colaboración mutua entre ambos países, México y Estados Unidos, sin hablar de intervencionismo, pero sí de cooperación, bajo el respeto mutuo de la soberanía y de las leyes respectivas de cada país, pues lo que hace falta es comunicar mejor y decir específicamente, miren, vamos a hacer esto, está sucediendo esto y puede ocurrir esto. Pero muchas veces la reacción inmediata es de minimizar, claro, para no alarmar a la población, pero sale contraproducente. Yo estoy más alarmado porque si los pilotos mexicanos y las aerolíneas mexicanas no tienen este tipo de precauciones, entonces volar, por ejemplo, a Mazatlán, que se enfatiza mucho en el comunicado de la FAA, volar a Mazatlán sería un riesgo para mí si lo hago en una aerolínea mexicana. Posiblemente, ojalá y no, pero también podría ser no nada más Mazatlán, por la vinculación con los grupos originarios del estado de Sinaloa. Puede ser Tamaulipas, puede ser Michoacán, puede ser Oaxaca, puede ser Baja California. Aquí lo que importa es delimitar bien cómo va a ser posible que te garanticen la seguridad en tu medio de transporte. Es decir, la gente utiliza la aviación o el transporte aéreo básicamente por dos cosas, por rapidez y por seguridad. Así es. Si no me das la seguridad, si no es un medio seguro, pues me retraigo, dejo de volar. ¿Qué va a pasar con tu industria turística? Se va a caer. Tu actividad turística, comercial, económica en los respectivos estados, no nada más de Sinaloa, que es importante. De toda el área. De toda el área. Y obviamente estamos hablando del Pacífico, porque es un plan que incluye el Pacífico. ¿Qué tendrías que hacer? Pues no sé, quizás lo que ahorita estamos platicando, quizás yo quiero suponer que las autoridades estarían sentadas ya en la mesa con las aerolíneas comerciales y planear un plan B o un plan C, diciéndoles, oigan, vamos a tener que remediar esto, nos vamos en lugar del Pacífico, nos desviamos por el Atlántico o por el centro, o cómo lo hacemos. A eso iba yo. ¿Tendrán que cambiar rutas? Tendrían eventualmente, si fuera necesario, cambiar rutas, pero más que nada, analizar cuáles son los costos o los incrementos en los costos de estas actividades operativas, porque pues no es lo mismo desviarte
10 kilómetros que 100 o 200. Consumo de combustible, tiempo de traslado, tiempos de espera, a lo mejor la gente ya no va a querer pagar esos costos y tendría que utilizar otras alternativas u otros destinos. No necesariamente tienes que cubrir ese destino. En materia turística, pues hay opciones a nivel internacional, donde te puedo decir. Entonces, pero si es de negocios o de salud o por otro motivo de trabajo, pues sí lo tienes que recurrir a esa ruta. Pero para eso, pues, ¿quién va a pagar los platos rotos? Esa es la cuestión, uno. Dos, analizar de qué forma se van a coordinar entre autoridades. Ahora, si ya hay una cooperación o una intención de cooperar en esa materia, bajo las condiciones que tú quieras, eso ya es materia de negociación política y las que ponga Estados Unidos. Sí, en dado caso, pues mientras tanto, decir a la población, pues vamos a emprender esta serie de acciones, no es la primera vez, ¿no?, de colaborar y de intercambiar armamento o equipamiento o adiestramiento o capital, ¿no?, financiamiento desde Estados Unidos para apoyar estas actividades. Pues vamos a hacer esto y estamos emprendiendo tal y tal y tal. ¿Qué aparatos podrían ser los que en estas misiones secretas del ejército o de las Fuerzas Armadas estadounidenses pudieran hacer incursiones? ¿Serían drones? ¿Serían aviones? Pueden ser ya drones, aprovechando el avance tecnológico, pero normalmente lo que existe ya en materia de, pues muchas veces lo que han estado mandando son helicópteros y aviones. Muchos de estos helicópteros son los Huey, los que tienen como una gran capacidad de transportación, pero que ya son viejos. Muchos de estos podrían ser hasta ya de desecho. De la guerra de Vietnam. Exacto. Pero con el mantenimiento adecuado pudieran seguir funcionando. Y eso pueden, de hecho ya ha habido dentro del plan de colaboración, del plan Mérida, del entonces llamado plan Mérida, que viene de sexenios atrás, pues Estados Unidos ha estado contribuyendo con capital, con financiamiento y con equipamiento de este tipo, que son helicópteros principalmente. Pero en este caso también se supo recientemente, hace 2 días, que aterrizó un avión anoche. Ayer aterrizó un avión Hércules en el aeropuerto de Toluca, que ese es otro tema. Si quieres, de este otro tema, hablamos enseguida de una breve pausa. Claro. No se vaya, enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero. Platicamos con Fernando Gómez Suárez, experto en temas de aviación, y hablábamos, Fernando, antes de la pausa comercial, de este avión Hércules que aterrizó hace unas horas en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Viene directamente desde una base aérea de los Estados Unidos. Y había por ahí algunas versiones de que transportaba torpedos, lo cual ya fue desmentido por la Presidencia de la República, diciendo que esas imágenes fueron producto de inteligencia artificial. ¿A qué vino este avión acá a México? Un avión de enorme tamaño, que capaz de transportar vehículos, tanques, helicópteros incluso. Sí, es una aeronave capaz de transportar todo eso. Es de incursión militar, es de capacidad militar, de gran capacidad, pero hay que esperar las explicaciones que dé la autoridad respectiva. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, decían que sí, formaba parte de un esquema de adiestramiento para el personal militar mexicano, por lo cual vuelvo a lo mismo, hace falta comunicar efectivamente, porque si es adiestramiento no es tan secreto, ¿ok? Debería de formar parte de una comunicación efectiva, te repito, en la cual dijéramos, estamos colaborando ambos países y nos van a dar adiestramiento mediante este equipamiento. Van a bajar, van a venir y forma parte de, te da una certeza, una seguridad. Oye, incluso. Si es adiestramiento militar, ¿por qué esta aeronave no aterrizó en Santa Lucía? Exactamente. En la base militar de Santa Lucía. Exacto. Si es una operación militar, pues que la den a conocer los militares. La autoridad respectiva sería las Fuerzas Armadas Aéreas de México, en este caso la Sedena, ¿no? Que incluso administra el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, el cual tiene tanto operaciones comerciales recientemente inauguradas, bueno, hace 2 años, como las operaciones militares, cuando se llamaba Santa Lucía. Y pues ahí hay ese aeropuerto, el Felipe Ángeles, tiene capacidad de manejar ambos tipos de operaciones, tanto militares como civiles. ¿No sería un poco para amedrentar? Quizás, pero yo no le veo sentido llegar, o sea, en vez de utilizar un aeropuerto de grandes dimensiones,
¿no? Como el Felipe Ángeles, bajar al Benito Juárez, pues también hubiera implicado una cuestión de politización técnica por aquello de la restricción de las operaciones aéreas que dada la saturación del mismo aeropuerto. Podrían decir, ¿cómo puede bajar un aeropuerto, una nave militar en horarios de saturación cuando pues está el Felipe Ángeles? Y el Felipe Ángeles, ¿por qué no lo utilizaron? Pues no lo sé exactamente, Paco, pero viajar, realizar una operación o un aterrizaje en Toluca, si bien es complementario, como siempre lo he insistido, Toluca podría servir como para operaciones complementarias, como ya alguna vez sucedió, pero subir un avión de ese tipo a Toluca, que tiene 1,000 metros más de altitud respecto a la Ciudad de México, implica mayor consumo de combustible. Y si son operaciones militares, pues ¿para dónde lo van a destinar? El equipamiento o el personal que viniera a dar adiestramiento, incluso el mismo avión, si fuera para capacitar a pilotos mexicanos, pues no le veo sentido utilizarlos en Toluca. Mejor me voy al de Santa Lucía, que tiene menor riesgo de operaciones o menor saturación, menor complejidad, porque Toluca hay mucha... máxime en esta temporada también, hay neblina, mucha neblina y te cierra las operaciones, a menos que fuera para trasladar, no lo sabemos, equipamiento que hubiera llegado y que fuera destinado al campo militar número 1, que está justamente pues a la salida de la Ciudad de México, que es el entronque con Constituyentes y Reforma. Ahí está el campo militar y pues quizás destinar algo que trajeran ahí, o no sé, transportar desde ahí, no lo sabemos. Precisamente eso es lo que hace falta para evitar estas distracciones o esta politización del tema, que si bien la colaboración yo no le veo nada de malo, pero siempre y cuando dentro del marco de la ley, ¿no? Una ley que defiende mucho la señora Presidenta de la República, ¿no? Sí. Pero sí. que en la práctica, pues parece que no funciona mucho. Es tanto como cuando dice que pues va a defender la soberanía, una soberanía que el 37, 40% está en manos de los grupos delincuenciales. Esa es la soberanía, son soberanos los delincuentes en esa parte del territorio nacional. Así es. Y una soberanía que la verdad solamente es discursiva porque pues prácticamente todo lo que le han demandado, exigido, pedido, sugerido desde Washington, la señora lo ha cumplido. Sí, una cosa es lo que se emita en público y otra cosa es lo que efectivamente se aplica en el plan ejecutivo. O sea, una cosa es la línea discursiva, o sea, lo que puedas declarar, y otra, la línea de acción, que efectivamente, como mencionas, pues vamos acatando a la luz de los hechos los ordenamientos o las observaciones que nos hacen desde el exterior. Entonces, ese doble discurso, pues también crea confusión, aunque suena bonito hablar de soberanía y que a México se le respeta y toda esta cuestión nacionalista mal entendida, que yo estoy de acuerdo en defender a nuestro país, claro. Pero no, si va a haber esta condición en materia de colaboración, pues ahí ya es cuestión de más que de manejo diplomático, el manejo político de las cosas, ¿no? Colaboración implicaría que te voy a avisar lo que voy a hacer. Sí. ¿Avisarían antes al gobierno de México de esta NOTAM, de la FAA? Tendrían que haber avisado, o al menos el gobierno mexicano estar atento y alerta, y más que reaccionar con una especie de bajo perfil, pues decir, pues sí, efectivamente tenemos estas acciones, pensamos que vamos a hacer esto, vamos a reforzar esto, y no nada más dejarlo así como, y sacar otros distractores como el concepto de soberanía. Yo creo que precisamente mucho de esto, pues más que tranquilizar a la gente, pues la exacerba, porque picas un tema que más que distractor pudiera convertirse posteriormente
en un arma de doble filo, porque sí la gente podría espantarse y decir, pues ya viene Estados Unidos, si hicieron eso con Maduro, una incursión militar estratégica, táctica, efectiva, que puede ser criticable, sí, en materia internacional Claro. y de derechos humanos, sí, pero también tiene su justificación. Ahora, somos, no el patio trasero, pero sí el vecino más importante geográficamente, obviamente, y comercial. Somos el principal destino turístico también de Estados Unidos. Entonces, ¿tiene sentido que se preocupen por nosotros? Sí, pero cuidando sus intereses. Ahora, lo que ha estado pasando es que hay una mesa de negociación que no está en la agenda bilateral pública. Seguramente, desde hace muchas décadas, o sexenios, como lo quieras ver, pues ha venido discutiéndose este esquema de colaboración entre ambos países, pero tratando siempre de meter un pie o dos en territorio mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? Ha habido dentro del Plan Mérida que te comentaba, que ya es un plan de colaboración, que le han cambiado el nombre incluso, o lo han tratado de modificar, porque ya alguna vez hubo la incursión de agentes estadounidenses en aeropuertos mexicanos, específicamente en el de la Ciudad de México. Y eso fue público, hasta que se hizo notoria la presencia y tuvieron que recular, o sea, tuvieron que retirar a sus agentes. Había agentes de migración. De migración y agentes armados de la CIA. ¿Cuál es la intención? Pues efectivamente controlar los flujos migratorios hacia y desde Estados Unidos, pero desde el aeropuerto mexicano. O sea, para eso le corresponde a las autoridades mexicanas hacer esa tarea, pero ya incursionar con armas y etcétera, habilitar a estos sheriffs en aeropuertos mexicanos, pues está fuera del marco de la Constitución mexicana. Entonces, lo que pues ellos pretenden, y lo trato de entender, es tener ese manejo del flujo migratorio en materia de seguridad nacional para ellos, porque si no se puede garantizar desde el gobierno mexicano, pues lo quieren hacer. Pero pues es un tema que está en discusión y seguirá a discusión por mucho tiempo más, porque aquí tiene que ver el tema de la Constitución y la soberanía. Mal entendido o no, pero... Y mal aplicada también. Y mal aplicada, pero pues yo creo que hay que tener mayor efectividad en ese sentido. ¿Es riesgoso volar en este momento? No lo creo, salvo que pues técnicamente al momento de acercarte a estas operaciones militares estadounidenses encubiertas que pudiera registrarse y será en esta región o en Medio Oriente o lo que sea, pues esos NOTAMs o esos avisos deberían de también repercutir en los países circundantes. Si estamos hablando de Medio Oriente o una intervención en Egipto, en Siria, en Irán, pues obviamente los países circundantes también tendrían que estar preocupados al haber esta aproximación técnica operativa aérea. Obviamente aquí lo que hace falta es ver si son tan recurrentes estos avisos, que sí son avisos de prevención, pero yo creo que por el momento no existe tanto riesgo en que sea inseguro volar por esta región del Pacífico, pero de todas formas hay que tomar esas precauciones, ¿no? Hay que tomar precauciones. Exacto. Fernando, gracias por esta plática. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. A ti, Paco. Y gracias a usted que nos observó esta mañana. Los invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.